生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 571 al 575. Al señor oscuro. Sé que cuando leas esta carta, yo ya estaré muerto. Pero quiero que sepas que he descubierto tu secreto, he robado el verdadero artefacto del alma y lo destruiré lo antes posible. Acepto la muerte voluntariamente con la esperanza de que, cuando encuentres a tu igual, vuelvas a ser mortal. Rat. Rat, ¿quién es ese? William y Lupin intercambiaron una mirada, por un instante, antes de quedarse ambos sin entender nada. Quizás alguien que lucha en secreto contra Voldemort, un guerrero revolucionario. Lupin reflexionó un momento y encontró una frase adecuada. Sí, aunque sabía que Sirius tenía un hermano menor, su relación no era buena y a pocos les importaba la desaparición de este último, excepto al retrato al final del pasillo en Grimmauld Place No. 12, por lo que Lupin no se dio cuenta del significado detrás de la firma. Pero, tal vez podríamos preguntarle al profesor Dumbledore, él podría saber mucho sobre, la resistencia clandestina. Aunque Lupin hizo una buena sugerencia, por alguna razón, su forma de expresarse empezó a sonar cada vez más extraña. Es cierto, parece que aquí no hay ninguna otra guía. William miró alrededor de la habitación, y finalmente fijó su mirada en el tobillo de Lupin, donde había una mano arrugada y húmeda, ¿verdad? Interrogación de cierre. Oh, Dios mío, en ese momento, Lupin instintivamente quiso pisotear la cara del infeliz, pero William lo detuvo a tiempo. Lupin retiró silenciosamente su pie de la mano del infeliz y, entonces, ambos se agacharon, comenzando a observar al objetivo, que aparentemente no estaba a punto de comerse a Lupin, una captura gracias al encantamiento. ¿Cuál parece ser el objetivo? William levantó la caja colgante y la balanceó frente al infeliz, luego comenzó a mecerla de izquierda a derecha, de modo que la cabeza del infeliz comenzó a seguir la dirección de la caja colgante. Balanceémonos juntos. Interrogación de cierre. Genial, está confirmado, está mirando fijamente esta caja colgante. El profesor William llegó a una conclusión. Tal vez, porque Voldemort les puso un hechizo a estos infeliz, haciendo que subconscientemente, protegieran la caja del colgante. El profesor Lupin planteó una objeción, aunque por alguna razón, él mismo se sentía cada vez más inseguro mientras hablaba. Tiene sentido, pero no menciones que esta caja para colgantes es falsa, y que incluso esa cosa es una falsificación que saqué de la historia con magia. Aunque no creía que la objeción de Lupin justificara un experimento, William agitó su varita mágica y, por lo tanto, otra captura salió volando del agua, esta vez casi carbonizada pero aún capaz de moverse, pero, como era de esperar, parecía preferir atacar el tobillo y el trasero de Lupin en lugar de la caja del colgante. Por lo tanto, la respuesta es obvia. Sí, lo más probable es que sea ese Ra, es un avaricioso. Al unísono, en realidad no. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? El profesor Lupin se sentía confundido y desconcertado. Porque esto parece ser oro, y muy puro. William sopesó la caja del colgante en su mano. A pesar de ser una aparición sacada de la historia, su peso era realmente considerable. Para demostrarlo, William golpeó la caja del colgante contra los dientes del segundo infeliz. Después de perder la mitad de los dientes cariados que tenía en la boca, finalmente apareció una marca en el borde de la caja del colgante. De acuerdo, creo que tienes razón. William cesó por completo su obstinación. Tal vez no exista un solo infeliz codicioso en este mundo, probablemente si él es realmente Rava, es él. En el despacho del director de Hogwarts, mientras observaba el cadáver desecado a que William había arrullado físicamente hasta quedarse dormido, Dumbledore parecía algo melancólico. Tomó la nota que William le entregó y bajó la cabeza para mirar el rostro que, a pesar de estar seco y deformado por haberse convertido en un infeliz, aún parecía joven, mientras suspiraba profundamente. «Oms.
Creo que hay personas más adecuadas para explicártelo, Dumbledore, como de costumbre, resolvió el misterio, pero notó la inusual tristeza en el tono del anciano. William, de forma inusual, no mostró impaciencia, sino que siguió la mirada de Dumbledore hacia un marco de fotos. Phineas Nigellus Black permanecía en silencio dentro de él, con el rostro inexpresivo. Si quisieras. Dumbledore suspiró de nuevo. Por lo tanto, el director Black se dio la vuelta y se marchó, abandonando la oficina en silencio, hasta que, alguien abrió la puerta de madera. ¿Qué ocurre? Ese viejo no decía ni una palabra. Sirius vestía una chaqueta de motociclista, pareciendo un hombre fantasmal de mediana edad de la era del milenio, pero sus pasos ligeramente frenéticos indicaban claramente que Phineas Black no se había quedado completamente en silencio. Entró como un torbellino, pero cuando puso un pie en la oficina, se detuvo abruptamente. ¿Es esto? Levantó la punta del pie y, con indiferencia, pateó la tibia expuesta del inferi con sus botas de piel de dragón manchadas de aceite de motor. Sirio y Lupin intentó hablar, con la voz seca. ¿De dónde sacaste esto? Tras echar un vistazo a su alrededor, Sirius fijó su mirada en William. La razón no era otra que esa. En esa habitación, la única persona capaz de recuperar un cadáver desaparecido durante décadas solo podía ser William. Mira esto. Sin embargo, William no respondió, sino que entregó la nota, reescrita, porque las réplicas históricas no podían alejarse mucho del lugar de los hechos. Sirius tomó la nota con recelo y luego guardó un prolongado silencio, mientras su agarre sobre el papel blanqueaba gradualmente sus nudillos. El cuerpo del hombre comenzó a temblar, como si se hubiera escaldado a medias, levantando bruscamente la cabeza, con el rostro pálido, dejando solo una profunda incredulidad y rabia. Esto es imposible. La voz de Sirius se elevó abruptamente, como la de una bestia herida que ruge para intimidar a un enemigo. Fawkes, posado junto a la puerta, se estremeció. Unas pocas plumas de color rojo dorado cayeron en el bolsillo del siempre preparado Kabuda, bajo el marco de madera. Esto es absolutamente falso. Menuda trampa más burda. Regulus. Ese tipo, desde niño, se jactaba de ser de sangre pura, el que sirvió voluntariamente al mago oscuro, el que se arrodilló para lustrar las botas de Voldemort. El cobarde que lucía con orgullo la repugnante marca tenebrosa en su brazo. El que intercambió el artefacto del alma. El que resistió al Señor Oscuro. El que murió voluntariamente. Imposible. Sirius respiró hondo. Absolutamente imposible. La mirada feroz de Sirius recorrió a todos en la oficina, como si intentara encontrar algún rastro de broma en sus rostros. Su pecho se agitó violentamente, indicando claramente que esta noticia había reavivado por completo los años de resentimiento que había acumulado hacia su hermano y el clan negro. Sirius, cálmate. Lupin dio un paso al frente, intentando calmar las emociones de su viejo amigo. ¿Calmarme? ¿Cómo esperas que me calme, Remus? Él. Sirius señaló al inferi en el suelo, su voz se fue volviendo ronca. Sabes que él representa todo lo que desprecio. Esa familia, hipócrita. Cobarde. ¿Cómo pudo? Cállate, Black, si aún quieres saber la verdad. William intervino con calma, su voz no era fuerte, pero claramente opacaba el rugido de Sirius. La verdad. Ya lo sé, a veces, nuestras opiniones subjetivas pueden llevarnos a hacer juicios no tan correctos, que podrían causarnos arrepentimiento durante toda la vida. Dumbledore también habló, aunque su tono era mucho más suave. Incluso usted, profesor. Sí, yo también soy igual. Entonces escucharé. Al ver que Sirius finalmente se calmaba, Lupin suspiró aliviado y comenzó a narrar toda la historia. Por supuesto, el motivo por el que él y William habían ido a esa cueva se trató simplemente como una investigación, ya que la identidad de Lucius debía permanecer estrictamente confidencial. ¿Quieres decir que realmente es un...? Sirius estaba sentado en la silla, como si numerosas escenas de sus recuerdos pasaran ante sus ojos. Una buena persona. Puede que la verdad no sea exactamente lo que creíamos saber. Dumbledore asintió.
Definir a las personas buenas y malas es complicado, pero tu hermano era, en efecto, un niño perdido que encontró el camino de regreso. Simplemente no buscó ayuda de nadie, sino que lo soportó todo solo. En definitiva, lo hizo bien. Al menos Voldemort no encontró la caja del colgante, ni siquiera encontraron esta nota, así que aunque la busquen, serán como pollos sin cabeza. William asintió. La verdadera forma de la nota se había convertido en polvo junto con la caja del colgante falsa. Por supuesto, no se descarta que los artefactos del alma puedan encontrar alguna manera de resonar entre sí para confirmar sus ubicaciones. Ni siquiera sabemos por qué Voldemort sigue atormentándonos. Creí que había escondido bien esos artefactos del alma. Tras un largo silencio, Sirius finalmente volvió a hablar. La voz del hombre estaba quebrada, cada sílaba temblaba. Él cambió el artefacto del alma de Voldemort, y luego, antes de ser arrastrado al lago negro por aquellos, su mirada se dirigió lentamente al rostro arrugado y retorcido de Regulus. Abrió la boca pero no pudo emitir ningún sonido. Lo llamé cobarde. Sirius parecía mucho más tranquilo. Cuando supe que se había unido a los mortífagos, le escribí una carta. Esa fue la primera vez que me puse en contacto con él después de romper lazos con el clan negro. En la carta lo humillé sin piedad, aunque hasta ahora sigo pensando que tenía razón. Nuestra relación no era profunda. ¿Por qué no lo dijiste antes? William soltó de repente algo, y solo entonces Sirius se percató de la varita mágica en la mano de este último, y de la luz que brillaba a su alrededor. ¿Qué has hecho? Las emociones de Sirius aún estaban envueltas en la atmósfera anterior, y no reaccionó de inmediato. Al ver que estabas molesto, pensé en reuniros, hermanos, por un tiempo. William se rascó el cuello. ¿Quién lo diría? Al final añadiste que vuestra relación no era profunda, y mi array ya estaba activado. Interrogación de cierre. El mundo volvió a ser 20 segundos antes. Zumbido. La punta de la varita mágica de William emitió de repente un potente rayo de luz azul. Un círculo de lenguaje rúnico triplemente entrelazado apareció alrededor del inferi, y la pila de meditación de Dumbledore salió disparada del armario, deteniéndose junto a William. Este extendió la mano y la golpeó, provocando que las sustancias de memoria con forma de estrella que contenía la pila hirvieran intensamente. Así, en la mente llena de preguntas de Sirio, el aire vibró levemente, la luz y la sombra se retorcían y cambiaban, formando lentamente una figura joven que emitía un resplandor blanco plateado en el aire. Este tipo claramente no ha pasado al más allá, deseando convertirse en un fantasma, pero debido a su estado inferi, es incapaz de aparecer en el mundo. El joven se parecía a Sirius en un 5%, ambos con una cabellera rizada de color negro azabache, pero Regulus parecía mucho más demacrado, por no mencionar que la expresión de su rostro era igualmente pálida y cansada, vestido con una túnica oscura que estaba meticulosamente peinada pero no vibrante. La mirada del joven recorrió el lugar, deteniéndose 2 segundos más en Dumbledore que en cualquier otro, pero miró principalmente a Sirius. Después de todo, aún existía un afecto fraternal entre ellos. ¿Cómo es que sigues vivo? Al final, fue Regulus quien habló primero, con un tono poco armonioso, y su actitud hacia Sirius no recordaba en absoluto la de un hermano hacia su hermano mayor. Como si existiera una hermandad profunda. Aunque Regulus comprendía el problema de Voldemort, claramente no tenía una buena opinión de su hermano. A sus ojos, Sirius era un traidor que había traicionado a la familia y al apellido Black, e incluso había escrito cartas insultantes. Así que, naturalmente, su actitud no era muy buena. Estás muerto, ¿verdad? Incluso ahora insistes en discutir conmigo. Sirius replicó instintivamente, pero rápidamente detuvo sus palabras sarcásticas, sabiendo que los muertos merecían respeto, especialmente ahora que había empezado a ver a su hermano con otros ojos. Eso es cierto. Regulus esbozó una mueca y giró la cabeza con desdén. Miró a Dumbledore. Profesor. Y lo siento, no me había dado cuenta. Dumbledore se puso de pie, suspirando profundamente de nuevo, apartando la mirada de su pila de meditación, como si estuviera pensando qué decir. ¿Lo logré? El señor oscuro no lo logró. Sí, tu oportunidad fue nada exitoso, señor Black.
William interrumpió el intento de Dumbledore de consolar a un alma, declarando sin rodeos. Claramente subestimaste la fuerza de Voldemort y no comprendiste la construcción de los artefactos del alma. Voldemort tiene muchos más de uno. Si hubieras tomado la decisión entonces, como Snape, de informar a Dumbledore con anticipación, tal vez un punto de inflexión habría llegado antes. Sin embargo, tu espíritu es encomiable. Finalmente, William añadió un comentario. Gracias. Ah, pensé que te sorprenderías un poco más, como preguntando quién es ese idiota que interviene de repente. Vale, ¿quién eres tú? El que mató a Voldemort. Por primera vez desde la aparición de Regulus, una expresión de duda se dibujó en el rostro joven y tenso del hombre. ¿Es cierto lo que dices? ¿De verdad mataste a ese, señor oscuro inmortal? El fantasma blanco plateado comenzó a temblar, e incluso su color pareció desvanecerse un poco. La segunda vez fui yo, William asintió y se sentó a beber un poco de agua. El segundo, lo sabía que no había destruido los medios para su resurrección. Regulus Black se quedó aturdido por un momento, luego dejó escapar un largo suspiro. Así que hubo una primera vez. ¿Quién fue la primera vez? Era Potter, Harry Potter, respondió Sirius por reflejo. En realidad, rebotó debido a un descuido. Después de todo, lanzar una maldición asesina sobre un bebé es ética y moralmente incorrecto, incluso para un mago tenebroso. Bueno, la razón fue que la magia protectora que Lily Evans lanzó para Harry Potter rebotó la maldición asesina, así que en realidad Voldemort se suicidó. Al ver que nadie respondía, ni siquiera Lupin, que solía seguirles el juego, William decidió dejar de hacer sus extraños comentarios. ¿Quiénes son esas personas de las que estás hablando? Evidentemente, durante la Primera Guerra Mágica, Regulus, que pasó la mayor parte del tiempo en la escuela y solo descubrió la verdadera naturaleza de Voldemort un año después de graduarse, no estaba familiarizado con estos dos nombres que aparecieron de repente. Harry es hijo de James, que también es mi ahijado. Sirius comenzó a ayudar con las presentaciones, con un tono algo rígido, claramente sin saber qué expresión usar al enfrentarse a su hermano perdido hacía mucho tiempo. Lily es la esposa de James Potter, el cazador de Gryffindor, o la de pelo rizado. Finalmente, Regulus asintió. Al ser 2 años menor que Sirius, obviamente no sabía mucho sobre los últimos años de secundaria, pero como buscador del equipo de Quidditch de Slytherin en aquel entonces, conocía bastante bien al cazador de la casa rival. También conocido que solía maldecir la foto durante medio minuto en cada entrenamiento. Sorprendente, pero no inesperado, dado que no mataron al Señor Oscuro. Yo tampoco, no del todo. William asintió, decidiendo finalmente retomar el tema. Si bien es cierto que aniquilé al Voldemort que conocías, la presencia de múltiples Horrocruxes hace que su capacidad de supervivencia sea similar a la de un tardígrado. Por ejemplo, recientemente ha resurgido. Por eso te he sacado del reino ilusorio. Por los Horrocruxes. Sí, dado que no sabemos qué método usaste para destruir el Horrocrux, ni si fue efectivo, necesitamos confirmarlo. Le entregué el Horrocrux a Creature para que lo destruyera. ¿Le confiaste algo tan importante a un elfo doméstico? A ese tipo. Sirius se puso de pie, completamente conmocionado. ¿A quién más, entonces? ¿A quién debería haberle dado el Horrocrux? ¿A Bella? Deberías haber venido a mí. Sirius hizo una pausa, dándose cuenta de algo. En aquellos tiempos, su relación podría describirse como antagónica más que familiar. En 1979, la guerra estaba casi en sus etapas finales. La relación entre los magos comunes y los mortífagos había llegado a un punto crítico. Sirius incluso se sentía avergonzado de tener un hermano de sangre, y mucho menos de ayudarlo. Incluso si Regulus le hubiera dicho la verdad, la reacción de Sirius probablemente habría sido: los planes de los mortífagos son verdaderamente astutos y repugnantes, ese tipo de cosas. Entonces, Sirius, ve con Lupin a buscar a ese Creature. Ese elfo doméstico, y trae de vuelta la caja del colgante de Slytherin. William interrumpió la atmósfera cada vez más incómoda y ansiosa, y comenzó a asignar tareas.
Regulus, probablemente puedas deambular por el campus, observa tu rango de actividad ahora como un fantasma. No te preocupes, no mucha gente en la escuela te recordará. Luego se dirigió a Dumbledore y dijo: y ahora, Dumbledore, necesitamos sincronizar nuestra información. Eso es todo. La identidad de Elbo es verdaderamente asombrosa. El enviado divino Hermes, originalmente pensé que estas cosas eran solo fantasías mugles, pero resulta que estos dioses podrían ser en realidad viejos magos jugando a juegos de rol y antiguos que les transmitieron conocimientos. William tomó un sorbo del té amargo y fuerte, aliviando así su garganta, que sentía un poco seca por haber hablado demasiado de golpe. Parece el guión de una obra de teatro. Sí, y bastante cursi, por cierto. Nadie podría haber imaginado que estos eventos involucrarían a una organización tan grande. Las palabras eran pesadas, pero la expresión de Dumbledore se mantuvo bastante relajada. Tomó un sorbo del líquido de su taza, que se podía describir con más precisión como miel con un toque de hojas de té, y continuó. Pero aún quedan muchas dudas, como por ejemplo, ¿por qué un grupo como ese elegiría cooperar con Voldemort? ¿Por qué? Preguntó William, algo desconcertado, sosteniendo su taza de té. Después de todo, hizo una pausa. Aunque Tom era sin duda el mago oscuro más poderoso que he conocido, no veo la necesidad de esta colaboración. Justo cuando estaba a punto de afirmar que Voldemort era el mago más poderoso, Dumbledore recapacitó al recordar a la extraña criatura sentada frente a él. Afirmar que alguien es el más poderoso es una declaración demasiado precipitada. Oh, es realmente conmovedor. Gracias por no incluirme en la categoría de mago oscuro. De nada. Quizás haya algo que desconocemos, dado que todo sucede por una razón. Si hay algo en Voldemort que les permite alcanzar sus objetivos, entonces todo se aclara. Y, de hecho, siempre tengo una premonición. William se frotó la nariz. Estos tipos probablemente vienen a por mí. Por alguna razón, William sintió una extraña sensación de peligro inminente que crecía en su interior. Tus premoniciones a menudo tienen peso, William. Dumbledore asintió, sin catalogar claramente la premonición de William como una profecía poco fiable, sino considerándola una pista algo importante, y comenzó a reflexionar sobre ella con detenimiento. En la oficina, el cálido vapor del té negro disipó lentamente el frío que se había apoderado de las tierras altas escocesas en octubre. Mientras el silencio se prolongaba, Fawkes, que había sido despertado por Sirius, finalmente plegó sus alas y volvió a dormirse. Así que todavía planeas pescar, ¿verdad? Después de mucho tiempo, Dumbledore finalmente terminó el agua dulce de su taza y preguntó. Esta vez, tengo miedo de atrapar un tiburón. Después de todo, no estoy seguro de la fuerza de esos tipos. William habló mientras, inconscientemente, golpeaba el borde de su taza con la punta de los dedos, produciendo un sonido seco. Esta vez, ni siquiera el calor del té negro pudo disipar la frialdad que se había instalado en la oficina. Los ojos azules de Dumbledore, que se veían a través de sus gafas de media luna, contemplaban las llamas que danzaban en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes sobre su rostro. Sospecho que su objetivo podría ser, Tom. No es imposible, William asintió. Sin duda sabía a qué Tom se refería Dumbledore. Vigílalo últimamente. Aunque el niño parece obediente, es evidente que con solo 8 años ya ha entrado en la adolescencia. Sin embargo, Hermione dijo que se lleva bastante bien con sus compañeros. ¿Sigues pensando que podría lograrlo entrando en la casa Slytherin? Si me preguntas a mí, bien podríamos disolver la casa Slytherin. Eso es demasiado. Es broma. ¿Cómo está tu brazo? ¿Ha empeorado? El tratamiento es efectivo. Al menos se ve bien, William, sobre que hayas traído el fantasma de Regulus del reino ilusorio. Espera, ¿por qué cambió el tema tan rápido? ¿Será porque a algún idiota no se le ocurrió nada para rellenar el hueco y simplemente decidió avanzar en la trama? Tom, ¿no vas a volver al dormitorio?
Necesito ir al aula de pociones por mi caldero, en el pasillo cerca del vestíbulo. Sin esperar a que Tom terminara su frase, al oír mencionar la clase de pociones, Jack soltó con decisión el hombro de Tom, con tono tranquilo y expresión solemne. Cuídate, Tom Riddle, la organización siempre recordará tu sacrificio de hoy. Tras despedirse de sus compañeros de dormitorio, Tom caminó contra la multitud y bajó las escaleras que conducían a las mazmorras de Slytherin. A medida que avanzaba, la multitud se fue dispersando, hasta llegar cerca del aula de pociones, que probablemente estaba encantada. Era una zona absoluta en la que ningún pequeño mago pondría un pie si no había clase. Pero hoy, la zona absoluta tuvo dos invitados inesperados. Uno era, naturalmente, Tom, y el otro Regulus permanecía allí en silencio, aunque hacía tiempo que había perdido la estructura de sus pies. Antes de esto, el fantasma recién nacido había estado vagando sin rumbo fijo. Los fríos muros de piedra, las duras armaduras, los retratos susurrantes y todo era tan familiar, como si hubiera sucedido ayer. Pero al mismo tiempo, era como si hubiera transcurrido un lapso de varias décadas, incluso entre la vida y la muerte. Regulus se detuvo, con la mirada fija en un muro de piedra desnudo. Nadie sabía en qué pensaba. Hola. Excepto por el pequeño Tom, el maestro natural de la legilimencia. Sí, el pequeño Tom poseía esa habilidad especial, pero la había ocultado bien. En realidad no estaba oculta, ya que antes de matricularse oficialmente, aparte de Harry y Sirius, nadie a su alrededor tenía pensamientos que valiera la pena leer. Una vez inscrito, Tom se dio cuenta claramente del daño potencial que esta habilidad podía causar, ya que nadie querría que sus pensamientos más íntimos quedaran expuestos a la vista de otra persona. Así pues, Tom lo había ocultado bien hasta ahora mismo. Por alguna razón, intuyó instintivamente los pensamientos de este fantasma. En realidad, la magia de legilimencia no tiene efecto sobre los fantasmas, ya que su modo de almacenar recuerdos difiere del de los humanos, pero, casualmente, Tom era la obra maestra de William. Todo lo relacionado con William nunca fue del todo normal. Así, Regulus, cuya ensoñación nostálgica había sido interrumpida, se sintió algo disgustado. Instintivamente, se giró para ver a aquel invitado inesperado, pero en el instante en que sus ojos se encontraron con aquellas pupilas negras como la noche, su alma, blanca como la plata, sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica, provocando que su brillo parpadeara momentáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par, cuestionando claramente ciertos asuntos. Pero justo en ese instante, antes de que pudiera decir nada más, una figura oscura se alzó silenciosamente como una sombra que se derrite tras la persiana de la puerta del aula de pociones. Su cabello negro y grasiento se pegaba a la cadena cetrina, y una amplia túnica negra envolvía un cuerpo que no parecía muy fuerte. Sus ojos, oscuros como un estanque profundo, no mostraban emoción alguna. Era Severus Snape. Así que ahora, el enfrentamiento se convirtió en una mirada desafiante a tres bandas. Snape se detuvo en seco. Estaba acostumbrado a que el señor oscuro de Gryffindor merodeara bajo su atenta mirada, pero al ver a ese fantasma ahora, sus ojos brillaron inesperadamente con puro asombro. Su mirada se clavó en el rostro joven pero inexpresivo de Regulus, con los rasgos inconfundiblemente arrogantes propios de la herencia del clan negro. Tomás. Finalmente, en un tácito acuerdo de silencio, Snape se giró para entregarle el caldero a Tom. Vuelve. Está bien. Tom no se detuvo. Simplemente observó detenidamente al fantasma no identificado y luego se dio la vuelta para dirigirse hacia las escaleras. Y la escena volvió a quedar sumida en un silencio sepulcral. Ese estudiante hace un momento. Regulus rompió el sofocante silencio. Reconoció al conocido que tenía delante, un genio de las pociones que se había incorporado más tarde que él, pero que gozaba de mayor favor del maestro. Habían tenido un breve encuentro durante una reunión de mortífagos. El cabello de Snape, que parecía no haberse lavado en un año, le había dejado a Regulus una impresión imborrable. Ahora parecía que no se había lavado en 11 años. Más importante aún, ¿cómo?
¿Falleciste recientemente? En su interacción con William, Snape aprendió gradualmente a hablar con franqueza, diciendo lo que había que decir. ¿Te sacaron de la tumba? Oh. La voz del hombre tembló. Nadie sabía lo que imaginaba. Excepto por el merodeador Tom, que escuchaba a escondidas la conversación entre un hombre y un fantasma a la vuelta de la esquina. ¿En qué estás pensando? Para ser sincero, aunque era un fantasma, al ver la expresión sombría de Snape, era amor. Y su vacilación al hablar, Regulus sintió un escalofrío que incomodaba incluso a un fantasma, e instintivamente se tocó el brazo. Por desgracia, no se le erizaría la piel. ¿Cómo lo lograste? Tú, me temo que te decepcionarás. Murió hace 10 años. Regulus pensó que decir eso disuadiría cualquier pensamiento ofensivo que Snape tuviera, pero claramente, el señor Black, que no entendía toda la situación, se equivocó de juicio. Cuando pronunció las palabras murió hace 10 años, notó un breve brillo en los ojos de la persona que tenía delante. Pero, de alguna manera, volvió a atenuarse en un instante. ¿Qué le pasa a esta persona? Regulus se sintió un poco incómodo e instintivamente se frotó el brazo. Entonces deberías responder a mi pregunta. Ese hombre de hace un momento. Antes de que Regulus terminara de preguntar, vio como aquella figura vestida con la túnica negra se alejaba repentinamente deslizándose, dándose la vuelta y marchándose. Interrogación de cierre así sin más. El espectro plateado de Regulus comenzó a ondularse violentamente, incluso los bordes del contorno blanco plateado comenzaron a mostrar ondulaciones visibles. Claramente, la mente del fantasma no estaba tan tranquila como parecía. Instintivamente quiso perseguirlo, pero se detuvo y se dio la vuelta como si se diera cuenta de algo. Hola. La expresión de Tom no cambió mientras su mirada recorría el fantasma blanco plateado que tenía delante, confirmando que el espíritu murciélago se había marchado antes de que él saliera de detrás de la esquina de la pared. ¿Eres tú? ¿No te fuiste? Regulus se sintió un poco sorprendido, aunque tampoco sabía qué era lo que le sorprendía. El profesor Snape no es el jefe de Gryffindor. Tom negó con la cabeza. Ahora, los alumnos de otras casas ya no temían las deducciones arbitrarias de puntos de Snape, pues, siempre que hubiera pruebas, cierto graduado de Hufflepuff, supuestamente generoso, estaba más que dispuesto a ayudarlos a recuperar los puntos, a veces incluso añadiendo algunos más. Por este motivo, Snape había sido cuestionado con frecuencia por los alumnos en clase últimamente. Especialmente los alumnos de quinto año de Gryffindor. Sí, lo has adivinado, esto fue instigado por un tal Harry Potter, cuyo nombre no se menciona. Y parece que me conoces, al antiguo yo. Eres un mortífago, ¿verdad? Aunque ya había leído la mente del otro, para evitar parecer demasiado fuera de lo común, y sin conocer la personalidad del fantasma, Tom utilizó específicamente una pregunta para confirmarlo. Sin embargo, por alguna razón, la frecuencia de parpadeo del fantasma se aceleró repentinamente. Incluso parecía querer huir. Si Regulus estuviera vivo y oyera palabras tan impactantes de alguien, sin duda intentaría huir, pero ya estaba muerto. Vale, ya estoy muerto, ¿de qué tengo miedo? De repente, al comprenderlo todo, el señor Black se calmó, mirando al chico que tenía delante, aunque sus palabras aún temblaban ligeramente. ¿Eres el señor oscuro? Una vez lo fui. Tom asintió, al ver que el otro no negaba ser llamado mortífago, una sonrisa apareció en el rostro del muchacho. En cierto momento, una pluma de escritura rápida y un trozo de pergamino aparecieron flotando detrás de él. Ya que ese es el caso, me toca preguntarte ahora. Eso sí que es un trato justo. Regulus asintió instintivamente. Esta persona es normal, así que ¿qué le pasaba a esa criatura de pelo grasiento hace un momento? ¿Cómo veis vosotros, los mortífagos, a Voldemort? Tal como Tom pidió, la pluma de escritura rápida que flotaba detrás de él comenzó a bailar suavemente. Retiro lo que dije hace un momento sobre que eras normal. Interrogación de cierre. No, es solo mi soliloquio. ¿Quién demonios eres tú? Desde luego, no eres él. Antes de que responda mi pregunta, tengo derecho a guardar silencio, señor Black. ¿Cómo sabes que soy negro?
Ya has reunido 2 preguntas, ¿no piensas responder ninguna? Mientras tanto, en el despacho del director, Fawkes dejó escapar un leve y somnoliento gorgoteo desde su percha. Entonces, Regulus Black no regresó como un fantasma normal. Los ojos azules de Dumbledore miraron fijamente a William a través de sus gafas de media luna, cuyos cristales transparentes reflejaban la luz del fuego de la chimenea. Utilizaste una técnica secreta para sacarlo tanto del reino ilusorio como de las grietas del tiempo. El viejo director entrecerró los ojos, su tono desprovisto de reproche, lleno solo de una profunda preocupación. William, inmiscuirse en el límite entre la vida y la muerte puede. ¿Cómo crees que volvió Harry la última vez? No te preocupes, no es la primera vez que hago esto, tengo experiencia. Además, William dejó su taza de té medio fría, con un tono juguetón. Les aseguro que, cuando abrí esa puerta, no había ningún cartel que dijera cuidado con el perro, prohibido el paso a oficina del inframundo colgado en ella, y en cuanto a las consecuencias, reflexionó un momento y luego continuó. Comparado con ser manipulado por un espíritu artefacto del alma y un autoproclamado enviado divino, Sonsi milenario, uniendo fuerzas, creo que simplemente traer de vuelta a un pequeño fantasma sabio para obtener algo de información, la relación riesgo-beneficio es como esa reciente liquidación en Gringotts en el callejón Diagon, liquidación de Gringotts, creo que podría haber adivinado cómo esa maldita copa de oro cayó en manos de ese viejo Sonsi. La liquidación de Gringotts, como su nombre indica, fue cuando los duendes de Gringotts se vieron obligados a liquidar los bienes almacenados en las bóvedas debido a un exceso de existencias. De hecho, normalmente este problema no surgiría, todo comenzó esa noche con una lluvia verde. Debido a que William, casi sin querer, no sin querer, mató a casi todos los mortífagos del reino mágico británico, y esos sangre pura tenían bastante riqueza, durante su tiempo en Azkaban, esos bienes se guardaron a salvo en la bóveda de Gringotts. Mientras tanto, Gringotts estaba preparado para reclamar esos activos si esas personas fallecían y no podían continuar con los pagos. Sí, los goblins se prepararon, solo que no esperaban que estos tipos murieran tan rápido y de forma tan uniforme. Final del capítulo.